Se nos pide que evaluemos la integral definida dada. Observe ahora que la función integrando es un producto de dos binomios. No hay una regla de producto para la integración y, por lo tanto, comenzamos por determinar el producto de los dos binomios y sigamos adelante y muestra el trabajo a continuación. Tenemos la cantidad x más 7, multiplicada por la cantidad x menos 3. Para una revisión rápida, para multiplicar, distribuimos la x desde el primer binomio. Y, a continuación, distribuimos el 7 del primer binomio. Observe cómo tenemos cuatro productos. X por x es x al cuadrado. X veces menos 3 es menos 3x, lo que nos da menos 3x. Distribuyendo los 7, tenemos 7 veces x, lo que nos da más 7x. Y finalmente, tenemos 7 veces menos 3, que es menos 21, lo que nos da menos 21. Simplificando, tenemos x al cuadrado más 4x menos 21, lo que significa que la integral definida dada es igual a la integral definida de 1 a 5 de x al cuadrado más 4x menos 21 de x. El siguiente paso es hallar la antiderivada con respecto a x. La antiderivada de x al cuadrado es igual a x al cubo dividido por 3 más el antiderivada de 4x, que es 4 veces x al cuadrado dividido por 2, menos la antiderivada de 21 con respecto a x que es 21x. Vamos a simplificar la antiderivada. Vamos a escribir x al cubo dividido por 3 como 3x al cubo. Ahora tenemos más 2x al cuadrado simplificando, menos 21x. Y ahora necesitamos determinar la f grande de 5 menos la f grande de 1, donde la f grande de 5 es 3 veces el cubo de 5 más 2 veces el cuadrado de 5 menos 21 veces 5. Entonces tenemos menos f grande de 1 donde f grande de 1 es 3 veces el cubo de 1 más 2 veces el cuadrado de 1 menos 21 veces 1. Simplificación de f grande de 5 3 veces el cubo de 5 más 2 veces el cuadrado de 5 menos 21 veces 5 es menos 43. Entonces tenemos menos el f grande de 1 que es 3 veces un cubo más 2 por 1 al cuadrado menos 21 por 1, lo que es menos 56 3. Simplificando, ya tenemos un denominador común de 3. El numerador simplifica a menos 40 más 56, que es igual a 16 3. Antes de ir, echemos un vistazo al gráfico de las funciones del integrando. Del intervalo de cierre de 1 a 5. Recuerde que podemos ver una integral definida como la suma del área afirmada delimitada por la integral función en el eje x durante el intervalo de integración. Y decimos área afirmada porque si el área está por debajo de eje x es negativo, si el área está por encima de eje x es positivo. Así que en azul tenemos el gráfico de la función integrando, y observe cómo si sombreamos el área delimitada por la función, y el eje x sobre el cerrado intervalo de 1 a 5. En el intervalo de 1 a 3, el área está por debajo del eje x, que sería negativo, y del intervalo de 3 a 5, el área está por encima del eje x, y por lo tanto esta área sería positiva, y porque el valor de la integral definida es positiva 16 3, esto indica que el área por encima del eje x es mayor que el área por debajo del eje x. Espero que esto te haya resultado útil.